sería norte de Calafate, ¿no? La normalidad Camino a Ventisquera. Amor y paz y rock and roll en realidad. Esperemos obviamente que esto se dé de esta manera. Lo ha dispuesto el municipio de Calafate y ya te lo contamos también en el diario nuevodía.com.ar. Muchas novedades en el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz, porque habrá paro en el ámbito de la salud mañana por 24 horas. APROSA determinó la medida de fuerza y va a ser una de las notas de la jornada de hoy. Justamente su medida de fuerza se desarrollará en pedido de la apertura de paritarias, repudiando el aumento otorgado por decreto que justamente les otorgó el gobierno provincial. Así que vamos a hablar, como ya lo hemos hecho en infinidad de ocasiones, con el doctor Freddy Sánchez Céspedes, según nos cuenta Sandro Díaz. ¿Qué más acontece en el ámbito político local? La propuesta, la intención y la mirada en el ámbito energético del gobierno provincial puesta en el hidrógeno verde como una alternativa y como una muy buena posibilidad, según estuve charlando el otro día con un periodista que no es de Gallegos, que estuvo visitando acá un rato la radio a la tarde, con una cierta posibilidad de generar recursos justamente en base a esta energía verde, que justamente es hidrógeno verde, pero digo energía verde por ser una energía limpia que no contamina el medio ambiente y que además puede o pretende justamente ir hacia otros destinos. En este caso hubo una agenda de trabajo en la jornada de ayer que se desarrolló con representantes de la Unión Europea. Santa Cruz obviamente espera desarrollos importantes como el de Palermo Hay, que también la reconfiguración de lo que será el flanco norte, y esta también es una de las posibilidades, sobre todo que tiene en materia de ingresos por regalías, por justamente poder exportar energía en un mundo en el que hoy la energía es uno de los bienes más preciados, ¿no? que se necesitan, y sobre todo Europa, que está en un momento muy particular donde Trump le está soltando la mano, Rusia ya le soltó la mano y están viendo hacia dónde apuntan, justamente porque también África, que ha sido el patio histórico de Rusia de alguna manera, de Europa de alguna manera, y el espacio donde usufructuaron todo lo que pudieron históricamente las colonias, hoy ya camina solo. Muchos de esos países caminan solos y no responden a Europa, así que Santa Cruz, en ese mundo de necesidades, pretende tener algo para ofrecer, que es justamente energía. Ojalá en un futuro salga bien la jugada, no por la fuerza política que gobierna en particular, sino por Santa Cruz en general, básicamente. Sí, y me parece que es hora de pisar el acelerador y que se concrete de una vez por todas este tipo de emprendimientos energéticos verdes, porque del otro lado ya nos están ganando de mano, le diré. Sí, ¿no? Ya hace bastante, ¿sabes?
Bueno, entonces sí hay que pisar bueno, hay para todos, el juego se puede abrir para todos, pero nosotros debemos bregar por nosotros, claro, e ir por nosotros. ¿Qué sucede? Que le saludo para el profe Cristian, que nos escribe, que dice que se anima a venir a la radio, pero para que le convidemos mates. Tranqui, te levantaste hoy, me dice saludo para Anto, saludo para Rolly que está escuchando, que dice bien ahí, perro, saludo para Leo Méndez que me manda un audio, no lo puedo escuchar. Le voy a mandar a su amigo que trabaja en una empresa de encomienda. Voy a ver si mi amigo no, a ver si me conviene. El 11 de noviembre. Ah, el Rolly. El Rolly, bueno, sí, me pasó a dejarlo otra vez, 2 pedidos, y me conoció la voz. Rolly, ¿qué le dejaste? Contame por privado que llevaste a ese domicilio. No vamos a decir cuál domicilio. Herramientas. Que no son para mí, está bien. Mirá, encima. Porque la vez pasada me dijo que estaba dejando un oso gigante de peluche con un corazón, no sé qué, no sé si era para... No. Saludo grande para el Rolly, crack. Primera pausa de la mañana. Hoy es el cumpleaños de Juanchi Baleirón, hoy voz y líder de Los Pericos, histórico, además productor de distintas bandas. Ha producido discos de muchas bandas nacionales e incluso internacionales. Es nacido en Santa Fe. Trabajó en Invasión 88 de Ataque, que fue justamente el disco debut de Ataque 77, en más de 40 discos como guitarrista y como productor, con Diego Torres, con Andrew Locke Oldham, que es un británico... No recuerdo de qué banda en este momento. Andrés Calamaro, Dividido, Ciro y los Persas, Los Auténticos Decadentes, Julieta Venegas, Paulina Rubio, Cristian Castro, entre otros. Mirá, un capo. Y fue justamente parte de Los Pericos, una histórica banda de rock nacional. Por eso empezamos escuchando Casi Nunca Lo Ves.
encontrar. ¿Qué te puedo decir? Poder ya no existir. Siempre la gente sonriendo paz. Cuánta anestesia que te mandas. Quedas en cuatro a la idiotez. Garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez, estamos oscuras. Casi nunca lo ves, casi nunca lo ves, casi nunca lo ves, nunca. Casi nunca lo ves, 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 casi nunca lo Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Por la tragedia en Bahía Blanca, Milei suspendió un viaje a Chile y Karina un acto partidario en Tucumán. La cúpula libertaria permanecerá en Buenos Aires, monitoreando los operativos de emergencia tras las inundaciones en la ciudad del sur bonaerense. Empieza la discusión por la suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires. La Comisión de Reforma Política en la Cámara de Diputados se reunirá el miércoles. Será un encuentro de carácter informativo, pero donde se consensuará qué proyectos estarán sobre la mesa. Noticias al instante. Más cambios en el Ministerio de Seguridad porteño. Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, sigue imponiendo cambios en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reemplazará al número 2 de la cartera Ezequiel Daglio por Maximiliano Piñeiro, quien ya se desempeñaba en el área como Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público. La modificación se produce a una semana de que el alcalde desplazara al ministro de Seguridad, Waldo Wolf. Dimitió la ministra chilena de Defensa en plena polémica por la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Maya Fernández presentó ayer su renuncia en medio de la polémica. En su reemplazo asumirá Adriana del Piano. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodia.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass.
Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo Diga Sí al Alsec 2025. Y esta vez más millonario que nunca. Más de 360 millones de pesos en premios. 3 automóviles 0 kilómetro y una espectacular Toyota Hilux 0 kilómetro. ¿Te lo vas a perder? Pedí tu boleta al 2966 4896 26 o contactanos a través de nuestras redes sociales. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Mesa Redonda. Opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día. Está Beto Barría por aquí también por los estudios de Radio Nuevo Día haciéndonos señas muy impertinentes. Sueces. Sí. De hecho, yo te estuve defendiendo como pude acá. Sí, me di a la cuenta, tarde. sí. Vos que tanto lo querés, que lo conocés hace tantos años. Buenos días a la mesa. Buenos días, Beto. Vamos a estar repasando después lugares donde podés colaborar para seguir ayudando a Bahía Blanca. Nuestros compañeros hace un rato hablaron con Santiago Gómez de la empresa Marga Taxa y Taxapac, la empresa logística, la más grande de Santa Cruz, de origen santacruceño, que está disponiendo justamente unidades para trasladar todo lo que vaya consiguiéndose y gestionándose en nuestra ciudad y también en toda Santa Cruz para hacer llegar justamente las ayudas a Bahía Blanca. Hoy después de las 10:30 vamos a estar hablando de hecho con Bahía Blanca, con una mujer que es originaria de Puerto San Julián y que tiene un merendero allá en Bahía Blanca, así que va a ser una noticia o una entrevista más que interesante la que tendremos después de las 10:30. Pero repasando un poco lo que deja justamente la jornada de ayer, también en este sentido tengo que decir que el sindicato de camioneros, estoy buscando la imagen, el sindicato de camioneros de Santa Cruz en nuestra ciudad, en su sede de Estrada 230, está juntando también alimentos no perecederos, agua envasada, ropa de abrigo, frazadas, colchones, productos de limpieza e higiene personal que podrán acercar a Estrada 230 entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Estarán los muchachos allí recibiendo todo lo que lleve la comunidad. Que verdaderamente hay que decir, este tipo de circunstancias da cuenta de que la frase a la gente, la ayuda a la gente es 100% valedera y que nuestro país de punta a punta es absolutamente solidario. Ayer vi, Messi se expresó hace unos días, ayer vi un video también de Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico de la selección argentina poniendo a disposición o digamos, enviando su ayuda y colaborando con la campaña, en este caso, de la Cruz Roja Argentina. En un momento trágico que verdaderamente enluta. Una imagen con la que me quedo de ayer,
que digamos es también un poco mirar con optimismo y desintoxicar de alguna manera la mirada de lo que acontece, porque vi que Axel Kicillof y Patricia Bullrich estuvieron reunidos gestionando el operativo para justamente colaborar, por fin una señal de madurez, si se quiere, en este momento que requiere justamente de todos y requiere sobre todo de dejar de lado los egos y las figuras o las disputas políticas y poder poner manos a la obra justamente para ayudar a toda una ciudad, una enorme ciudad que está atravesando el momento más crítico, pero que lo decíamos ayer, lo charlábamos con Rodri y Nica, tendrá un desafío enorme para reconstituirse esa ciudad, porque lo dijo Federico Susbieles, el intendente. 400 millones de pesos se van a necesitar en la reconstrucción de la ciudad. ¿Más de? 400 millones de pesos. Mirá. 400, y no sé si me parece que se ha quedado corto. 400.000 millones 400 de mil pesos. millones de pesos. Una barbaridad de dinero. Bueno, decía justamente, y yo entiendo que tiene que ver con esto que decís vos, Nica, el intendente contó que el 70% de la operatividad de la ciudad, o sea, de la municipalidad, quedó destruido, desactivada, es decir, móviles, máquinas, herramientas que no sirven más. No, claro, pues lo agarro el agua, chau. Claro, imagínate si tenemos, por ejemplo, una flota de 5 móviles acá en la vereda, por poner, o en y el la agua lleva al agua. La lleva al agua, o el agua la supera, tapa el capot. metro. Claro, Ya está. No sirve más ese motor, por ende no sirve más la unidad. Así que habrá allí una reestructuración considerable. Eso solamente la municipalidad, y después las calles, los accesos. Recordarás vos en Bahía Blanca, todavía hay un acceso que hace más de 10 años se está desarrollando y que no ha concluido. Exactamente. Allí en la famosa rodovía, en el acceso sur, pasando la estación del Cholo, General Serri, un poquito más allá de la estación del Cholo está rodovía. Exactamente. Y ahí hay la obra, para quien no conoce, Bahía Blanca, digamos, tiene una circunvalación que no es redonda, sino que es cuadrada, vamos a decir, que rodea toda la ciudad y la delimita. Y esa circunvalación justamente estaba, digamos, siendo parte de una gran obra de reestructuración, porque allí pretende derivarse por 2 rutas nacionales que llegan a Bahía. La 22 y la 3. Y la 33 también. Y la 51, que es provincial, que es la que conecta con Coronel Pringles y Saladillo, cuyo acceso norte estaba destruido. El sur estaba en obras hace más de una década, como les digo, y todas esas obras deberán rehacerse porque estaban a medio hacer. Mira, estoy viendo que acá la ruta 3 está a corte total entre el tramo Bahía y La Pampa. Claro. Las rutas 226, la 249, la 252, normal con precaución, la ruta 86 habilitada entre Coronel Suárez y Pazman, y las rutas 51, 74, 72, 79 y 67 habilitadas con banquinas inestables, claro, lógicamente, y la ruta nacional 3 habilitada con máxima precaución. La ruta nacional número 3, si yo no me equivoco, es la parte esta de circunvalación que decías vos. Claro, en realidad la circunvalación deriva en cada una de estas rutas que leíste vos, nada más que la 3 conecta en sur y en norte, porque hacia el norte va por 3 arroyos, Azul, y hacia la ciudad de Buenos Aires, y hacia el sur a Pampa. Claro, va a Colorado. En realidad va por Viedma y Patagones, y nosotros estamos habituados a tomar creo que la número 22 por Colorado. Exactamente, por Río Colorado. Así que, y digo, esta es una instancia, la de
poner en condiciones los hogares, las calles, pero después habrá un proceso muy largo de reconstrucción infraestructural. Habrá que ver cómo quedó, por ejemplo, el sector de neonatología del Hospital Pena, que estaba en un sótano y que debieron ser evacuados, creo que 40 madres con sus hijos. Rarísimo eso que esté en un sótano. Y bueno, ahora claramente en el rediseño de toda esa infraestructura deberá pensarse de otra manera, ¿no? La reestructuración, claramente, porque, bueno, me parece que esto va a dejar, digamos, la secuela de el temor a una eventual repetición de estos fenómenos. Recordamos nosotros, Nica, que el 17 de diciembre de 2023, ¿te acordás? Sucedió algo similar, pero con una especie de tornado que arrasó a la ciudad. Sí, me acuerdo que vos estabas viajando. Justo, yo pasé por ahí justito, exacto. Sí. Así que es un panorama realmente desolador el que se presenta allí en Bahía Blanca, y que habrá que ayudar, básicamente. En principio la premisa es ayudar, colaborar lo más que se pueda para que esta ciudad, que es casi la puerta de ingreso a la Patagonia, pueda reconstruirse, una ciudad importantísima a nivel país, en materia deportiva, en materia universitaria también, es un núcleo universitario importante. Logística económica, porque tiene tiene el polo petroquímico, y después tiene los puertos que están cerca de Bahía, tienen el puerto de Quequén, de General White, Ingeniero White. Ingeniero White. Claro. Está la base... En Punta Alta también. Punta Alta, la base de la Armada. Espora, exactamente, la base Almirante Espora. Y la central, la usina termoeléctrica Almirante Guillermo Brown, ¿no? Guillermo Brown, exacto. Que también es un núcleo importantísimo de generación de energía, no solo para Bahía Blanca, sino para toda la zona de influencia. Sí. Y que en esto no estoy con ella, ni mucho menos, pero... Cristina Fernández de Kirchner le criticó a Javier Milei por no viajar a Bahía. Dijo, qué desconexión con los que sufren, y recordó su accionar ante los desastres naturales. Eso es cierto. No puede estar Milei que no viaje a Bahía. Sí. No por defenderlo a Milei, pero recuerdo que se inundó La Plata también durante su gestión. Ciudad donde de hecho ella nació, ¿no? Y fue también sumamente grave. Creo que Cristina no estuvo. A ver, es simbólico, me parece, la presencia del presidente. Claramente es importante, pero no es determinante si el presidente gestiona como debe ser las soluciones pertinentes. El año pasado Milei fue ahí y le dijo, muchachos, arréglense como puedan. Si vas a ir para eso, ni vayas, básicamente, ¿no? Gracias amigo, ¿no? Claramente. Hoy es el cumpleaños en realidad sería el cumpleaños de Alberto Cortés, cantante nacido en La Pampa, cantautor latino incluso podríamos decir, que... A partir de mañana, este tema, ¿no? Mi árbol y yo, por ejemplo, también, en un rincón del alma, cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va. Y para los más nuevos en esta vida, como yo, Callejero. Sí. Que es un tema conocido por justamente la reinterpretación de Ataque 77. Antes de ir a la pausa, te recuerdo que tenemos entradas para ir a ver el viernes, al Pueblo Chico 2, a Caloventores y a RG Woman. Hoy me tenés que decir quién es el vocalista de los Doors. Ayer hubo algunos que le pegaron a la consigna de dónde se juntaron, dónde se encontraron los Beatles, pero sigue abierto el concurso, seguimos con la trivia. Y es cierto lo que me dice Beto, además de resaltar que el gobierno nacional decretó 3 días de duelo nacional por lo acontecido en Bahía Blanca. El gobierno nacional destinó 10.000 millones de pesos para esta reconstrucción. Bueno, hacen falta 400.000. Así que no 399.000 faltan. Faltan unos manguitos más. Son detallitos. Pausa, ahora sí, escuchamos Ataque 77 haciendo Callejero en homenaje a Alberto Cortés. Era callejero por derecho propio.
su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Su recuerdo por mis sentimientos para derramarlos en esta canción. Años al aire, 10 años informando a la Patagonia. Arriba el día, sigue haciendo historia.
Como lo anticipamos, y gracias Brian Álvarez, también a Sandro Díaz, que es nuestro productor, que nos pone, que nos arma la agenda de cada día. Estamos en comunicación con Sabrina Velázquez. Ella es oriunda, nacida en Puerto San Julián, pero actualmente vive en Bahía Blanca. De hecho, allí tiene un espacio comunitario que se llama Pintando Sonrisas y que es un merendero, que justamente colabora en este tiempo de crisis con su comunidad, con su barrio, con los pibes y pibas del sector. Como le digo, se llama Pintando Sonrisas y necesita de la ayuda de, como lo decíamos anteriormente, más que nunca en esta situación trágica que vive Bahía Blanca. Y le agradecemos, obviamente, por tomarse el tiempo de atendernos y de charlar con nosotros. Sabrina, buen día. De este lado te saludamos Héctor y Julián, muy agradecidos de poder charlar contigo, de conocer tu historia y de, bueno, de alguna manera intentar llevar este mensaje y tratar de dar una mano. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien por suerte, pero viendo todo lo que acontece, ¿no? Que todas las imágenes que llegan son desoladoras, las historias, ¿no? Que detrás de esas imágenes vamos conociendo. Quizá la que más trascendió, ¿no? Fue esta de las dos niñas que escaparon de los brazos de sus padres y se los llevó la correntada, ¿no? Entre tantas otras, ¿no? Tantas escenas muy similares que se fueron dando estas horas. Contanos vos cómo estás, cómo está tu gente allí, cómo viene siendo estas horas tras el temporal. Bueno, primero y principal, gracias por la comunicación, la verdad que ayuda muchísimo. ¿Cómo estamos? A 1000 brazos, desde el día 1, con mi familia. El merendero lo creamos con mi marido y con mis 4 hijos en el momento del pasado temporal. Surgió en ayudar, surgió en hacer, y bueno, obviamente que para tener un paquete de fideo todos nos piden una jurisdicción, todos nos piden algo, entonces surgió ser un merendero para seguir ayudando a las familias. Contamos todos los días con familias con alimentos en la copa de leche, con pan, con factura, en lo que podemos ayudar. Y bueno, pensamos que íbamos a dejar de hacerlo después del temporal en diciembre pasado, pero bueno, surgió que seguimos todo el año, nos encontramos haciendo después actividades recreativas y distintas actividades de... justo estoy en la calle porque salimos a buscar, salimos a buscar unas bandejas para hacer viandas, porque no se consiguen, no podemos conseguir bandejitas para viandas para cocinar a la gente, así que bueno, estoy en la calle en este momento. Es un caos, la verdad que estoy mirando y cada vez se me caen las lágrimas porque está todo roto, la verdad que es desastroso ver esto. Bueno, te continúo diciendo, surgió y Pintando Sonrisas siguió creciendo con muchas familias. Y bueno, y ahora nos pusimos al frente. Nosotros en mi casa también perdimos todo porque reventaron los pozos de los patios, así que no solamente entraba agua sola, sino agua con materia, y la verdad que perdimos la mayoría de todo, todos perdieron todo. Lo único que se salvó fue la parte de la cocina por tener un escalón, así que por lo cual hoy activamos en ese lugar alimentos, frazadas, zapatillas, abrigo, ropa, artículos de limpieza. Lo vamos fraccionando, lo vamos haciendo en bolsas y nos vamos metiendo en los barrios. La forma de trabajar nuestra es vecinal, junté a todos los vecinos posibles, y la verdad que un equipazo porque es madrugada y se están metiendo en los barrios a ayudar, a limpiar, a sacar, a llevar alimentos. Y bueno, la forma de trabajar es casa por casa. No suelo dejar en un punto porque no sé si llega, porque lamentablemente hay gente que también no está haciendo bien las cosas, entonces la idea es llegar casa por casa. Hay gente en los techos, hacemos llegar las viandas, hacemos llegar la ropa de abrigo a los techos, porque todavía el agua ahí por sectores no bajó. Hay sectores sin luz, hay sectores que las velas las están cobrando 5.000 pesos, es una locura. Así que hay cosas que no se están diciendo, hay muchísimas muertes, hay muchísima gente que todavía no se encuentra.
Entonces nos estamos dando una mano vecinal. Hoy por hoy es uno al otro, es la mano al otro. Claro. La empatía, acá en este momento se ve mucha empatía. Entonces, bueno, la idea es eso, de no parar. Anoche terminamos a las 4 de la mañana, hoy a las 8 de vuelta. Ahora ayer tuve una donación de pollo, por lo cual vamos a hacer pollo con arroz para hacer y para la parte de Villa Harding, que todavía tiene agua. Están sin luz, ellos están incomunicados, así que bueno, hoy la meta es, ayer hicimos 7 barrios, y bueno, antes de ayer también nos metimos en barrios muy populares, muy complicados de llegar, pero bueno, hay botes, tenemos algunos con kayak que se están metiendo, Sí. Así que bueno, la idea es seguir, no bajar los brazos, no nos queda otra. Claro. Sabrina, Héctor te saluda, buen día. Y en este marco, si tuvieras que describirnos la situación, está prácticamente la ciudad destruida, ¿no? Sí, donde la mires. Por donde la mires. Y también yo hoy veía noticias de que no sé, vos me sabrás decir que estás ahí, hasta se habían detenido personas por saqueos, por saqueos, ¿no? Sí. Sí. A nosotros nos pasó. ¿Sí? Nosotros fuimos a un barrio con camionetas, con alimentos. Vieron que venía la parte de atrás todo con un carro con alimentos y nos tiraron encima a mi marido, lo quisieron golpear, al que manejaba también. Hoy por hoy estamos saliendo con un móvil para ingresar a los barrios, porque lamentablemente con la desesperación de la gente de comer, de tener, está pasando. Es la realidad, sí, está pasando. Yo en mi casa tengo un punto, en mi casa estoy buscando alimentos por donde sea, para poder seguir, porque nosotros armamos bolsones para la gente que puede cocinar, que ya puede estar en la vivienda cocinando, y las viandas las hacemos para la gente que no tiene nada, que perdió todo. Entonces también está el peligro en mi casa, entonces de esa forma pusimos un móvil para tener un resguardo también en la seguridad, ¿no? Que tengo mis hijos, tengo 4 hijos que están trabajando a full. La verdad que no lo puedo creer, lo orgullosa que estoy de mis hijos, de que estén sacando cosas, que estén limpiando, que hagan pan casero. Ahora mi hija está haciendo pan casero para poder entregar bollitos con las viandas. Se juntaron unas amigas para hacerlo. Entonces, bueno, la verdad, saquearon negocios, saquearon supermercados. Está la gente que saca comida y está el que aprovecha y saca otras cosas, ¿no? Claro. Uno salía con un Fernet, por ejemplo, o sea, eso te da una impotencia bárbara. Claro, sí. Sabrina, me retrotraigo a la situación previa a que todo esto suceda. ¿Ustedes estaban al tanto o autoridades comunicaron eventualmente la gravedad de lo que podía llegar a pasar, teniendo en cuenta esto que decías vos, ¿no? El antecedente del 17 de diciembre de 2023. Yo justo estaba en viaje y pasé por Bahía y vi que era una ciudad parecida en ese caso. No hubo inundación, pero sí aquel tornado, digamos, generó una postal de apocalipsis zombie. Ahora es mucho más grave que en ese entonces, ¿no? No, ahora ya directamente ves todos los muebles, todos los colchones afuera de la casa. Me encantaría mandarle una foto. Yo estoy justo en diagonal a una montaña que tiene televisor, tiene colchones, tiene cama, tiene muebles, ropa toda mojada. Está todo afuera en la vereda. Claro. Sabri, y antes volviendo un cachito a lo que era la labor en el merendero, antes de esta catástrofe, de esta tragedia que atraviesa Bahía Blanca y alrededores, ¿cómo era la situación? ¿Cómo venía siendo el trabajo de ustedes ahí en el merendero? Para ponerle un poquito de contexto, manejo una demencia importante. No me lo voy a negar. Me levanto a la mañana y digo, bueno, vamos a hacer pochoclo para 200 pibes. Y salen pochoclo. Bueno, vamos a pintar la escuela. Hice Papá Noel para 300 niños en mi barrio. Yo soy Aldea Romana y en mi barrio, bueno, Aldea Romana. Soy la tía de digamos, muchos. ¿no? Noreste de la ciudad. ¿Dónde estaba el circuito? Al ingreso, ¿no? Claro. ¿Dónde estaba el viejo circuito de Bahía? Claro, bueno, Los Millos un poquito más atrás, claro. Bueno, yo soy la tía de muchos en la aldea.
La verdad que amo mi barrio, es un pueblito chiquito, parece alejado. Cuando yo llegué a Bahía, muchos me decían, Loli, si querés ir a Bahía, avisanos. Y yo digo, ¿dónde estoy viviendo? No estoy en Bahía. Y claro, porque estamos re alejados del centro. Y bueno, al tiempo, soy media en ese sentido vergonzosa, y como a los 3 meses dije, che, vecina, ¿por qué me dice así? Y me dice, no, porque el centro le decimos Bahía. Ah, bueno. Pero bueno, nada, en labores también nos metimos en tierras argentinas, que es un barrio bastante carenciado en la parte de Bahía. Papá Noel fueron para 1.800 niños en ese sector, la Nueva Argentina fueron para 2.800 niños. La colecta es de vecinal, la colecta es en la radio, la colecta de conseguir juguetes, de conseguir un mimo, ¿no? También al niño. No les voy a mentir, yo soy re sincera, y yo me encargo de los niños y de los abuelos. Los abuelos no son escuchados y los niños no dan importancia, entonces ahí voy. La persona del medio, 20, 30, 40, todavía tenemos fuerza, todavía tenemos ganas de laburo, pero los abuelos y los nenes no. Entonces a eso me enfoco, a darle una infancia. Ahora estaba creando Pascuas, voy, porque lo voy a lograr, lo voy a hacer, 1000 paletas de conejo de chocolate para que tengan su huevito. Voy a hacer una actividad para que llegue a esos niños su día, ¿no? Después Reyes también lo logramos, hicimos Reyes, Día del Niño. Bueno, cada actividad que se pueda hacer para un mimo a los niños, por eso se llama Pintando Sonrisas, para poder lograr sonreír la sonrisa a los nenes. Es como un mimo al alma, verlos decir Loli, gracias, y te abrazan y me hacen cartitas, y nada, es lo más lindo que me puede pasar. Yo soy muy de pueblo, amo mi San Julián, lo extraño a montones. Ayer me comuniqué con una radio y extraño un montón. Pero la ciudad también te enseña mucho. Claro. Te enseña a fortalecer un montón. Sabri, ¿qué están necesitando? ¿Qué es lo que básicamente, básicamente alimentos. Me está costando conseguir mucho el tema de alimentos, porque ya te digo, están saqueando, los negocios están cerrados, muchos no hay luz. Entonces lo que es alimentos, artículos de limpieza, agua, frazadas, colchones, calzado, ropa, abrigo. Nos está faltando abrigo porque la noche se está poniendo muy frío. Al ver gente en los techos, nos está preocupando eso. Los nenes están evacuados, hay mucha gente de familias que todavía están buscando familias. Entonces, bueno, abrigo, kit de emergencia, velas nos hace falta para los lugares que no tienen luz. Ya te digo, están cobrando las velas 5.000 pesos, o sea, es un montón. Claro. La gente no está laburando, la gente no tiene plata en efectivo porque los bancos están cerrados. Entonces está complicado. Nosotros estamos comprando en monte. Estamos mandando a comprar en monte. Lo que podemos hacer es recaudar entre vecinos la plata, y vamos mandando Monte Hermoso, un punto a monte para comprar. Sí, Monte Hermoso. En Pehuen. Entonces estamos viendo de esa forma porque nos está costando. Somos un grupo vecinal, o sea, más allá que sea el merendero, somos un grupo de vecinos. Entonces, bueno, esa es la idea, tratar de conseguir. A ver, están mandando camiones, están mandando de todos lados a puntos y no están saliendo la mercadería tampoco, voy a ser re sincera. Está costando conseguir también, porque dicen, yo voy a buscar un punto que es gigante, que está flotando de mercadería, y me dan 2 cajas con 5 paquetes de fideos. A mí no me sirve. Claro, totalmente. Porque yo no le puedo responder a la gente con un paquete de fideos. Y si tengo que hacer viandas, yo ahora tengo que conseguir 400 bandejas para sacar hoy al mediodía. Sabrina, te pregunto, es medio, bueno, ha sido o es algo que es difícil de manejar, ¿no? Y en muchos casos directamente, en muchos espacios han prescindido de recibir dinero, donaciones en efectivo. ¿Ustedes lo están haciendo? ¿Querés contarnos en principio las redes sociales y algún alias? Ayer pude dar el alias, es la primera vez que lo di, porque la verdad que estamos sobrepasados. No suelo
somos de juntarnos entre nosotros y hacer. Pero bueno, en este caso sí, la verdad que sí, porque necesitamos lavandina, necesitamos agua, necesitamos, hay una planta que está ayer, por ejemplo, no sé, el universo me iluminó y justo me cruzó con un hombre que tiene una planta de agua y me dice, mira Loli, en 1 hora yo hago 1000 litros, pero no tengo bidones, no tengo botellas, porque está todo sobrepasado de agua contaminada. Entonces también tenemos a favor y en contra, así que hay que comprar bidones afuera. Así que sí, estoy dando el alias. Sí. Hicimos un flyer, mi familia de San Julián hizo un flyer para poder compartirlo en Santa Cruz, para que bueno, me puedan ayudar a todo lo que sea comprado, todo lo que se pueda hacer. Yo subo en mi estado, pueden anotar mi número, porque me manejo por WhatsApp, porque si me siento en las redes, sí, se te va el tiempo. Pero yo decinos las redes igual. Voy subiendo. Perdón, decinos las redes, contanos las redes también para que nosotros, para que la gente por ahí pueda chequear también el trabajo que hacen y decinos el alias, así efectivamente podemos colaborar. En las redes ayer agarré, tenía 300 mensajes porque los vecinos también al conocerme también me dan las familias que están cercanas, ¿no? En Cerri, en Guaite, en Saladero, entonces Loli, necesito pañales, necesito para mi hijo, necesito leche. Entonces bueno, anoche me puse un poco con el teléfono. Hoy no te prometo ya, pero en un rato te puedo enviar las fotos si vos me podés ayudar también en eso. Obvio. Te envío videos, te puedo enviar fotos. Bueno, para poder también transmitir a la gente, porque no me estoy sentando a hacer ninguna página, digamos, ni en la red mía que tengo hace años, porque la verdad que no tengo tiempo. Esa es la realidad. No como hace 3 días, no estoy comiendo, vengo a mate, porque la ansiedad también no me está dejando comer. Sí. Les voy a decir que también el día 7 falleció mi papá en Mar del Plata, no pude salir. Entonces es como que se me juntó todo. Mi viejo me enseñó esto, ayudar. Mi viejo tenía club social en Santa Cruz, en San Julián, y hoy es honor, con más fuerza para seguir. Entonces no estoy subiendo a las redes porque también está al lado de mi papá. Entonces si yo me conecto y empiezo a ver los saludos y todo de la gente, es como que me baja. Entonces trato de seguir, ser fuerte. Pero prometo ponerme entre hoy y mañana, aunque sea subir fotos y todo lo que estamos haciendo, que es un trabajo enorme, pero sí te voy a enviar videos y la actividad del día de hoy. La actividad de hoy te la voy a enviar, que en un rato empezamos con los discos, en un rato empezamos, no sé qué pasó, que están pasando las ambulancias, están cerrando todo. Pero bueno. Sabrina, por último Disculpen un minuto. Sí. Ahí está. Por último, y no queriendo robarte mucho más tiempo, te pregunto, ¿de dónde nace esta iniciativa que han tenido ustedes de generar un espacio comunitario? Nosotros, desde San Julián a las grutas, yo vivía en las grutas Río Negro, llegaron gendarmes, por eso es tanto el lío. Llegó ayuda a gendarmes, qué bueno, una buena noticia también eso. ¿Cómo surge? Mi hijo juega al fútbol, mi hijo mayor juega al fútbol, y bueno, en las grutas sale seleccionado para venir a Bahía Blanca. Lo acompañamos a él y a 11 chicos más acá a Bahía para la prueba. Quedaron varios de esos chicos. Y bueno, lo acompaña mi papá porque mi hijo es chico, entonces lo acompaña de principio mi papá. Y bueno, a raíz que tiene un primer ACV mi papá, entonces decidimos venir con mis 3 hijos y mi marido a acompañar, ¿no? A mi hijo, a mi papá. Dejamos todo en las grutas, nuestra vida, nuestro todo, y empezar de cero en Bahía Blanca. Cuando nosotros llegamos a Bahía Blanca, vendimos todo y regalamos todo lo que pudimos en las grutas porque era de urgencia. Tuvimos que salir de la noche a la mañana. Y cuando llegamos a Bahía Blanca no teníamos un tenedor, no lo voy a negar. Y la gente nos ayudó. Vecina, tengo una olla, vecina, tengo una pava, vecina, tengo una silla. Entonces, cuando surgió en diciembre lo del temporal,
devolvimos eso. Nos pusimos a la camiseta con mi familia, con mis hijos y mi marido, y dijimos vamos a dar una mano. Yo tenía conocidos, sembré mucha gente, muy buena gente, que hoy me da una mano hasta el día de hoy para seguir. Y bueno, con esa misma gente, yo estoy mucho en el pádel, y el pádel requiere de conocer muchísima gente. Entonces eso me ayudó a poder conseguir chapas, alimentos, frazadas y demás en ese momento, y bueno, devolvimos todo lo que nos dieron en ese momento a nosotros para crecer de esa forma, crear el merendero, crear la copa de leche. Sin copa de leche no hay deporte. Se me juntan un montón de nenes, a mis vecinos los amo porque le pegan cada pelotazo en las ventanas, pero bueno, es la única forma de tener contención con los nenes, ¿no? Que no estén en la calle, que no estén perdidos, que no hagan otras cosas sino que el deporte. Entonces surgió de eso. Esa es la manera de por qué surgió Pintando Sonrisas. Sabrina, te agradecemos enormemente, no solo por tu tiempo, sino por lo que haces básicamente. A vos y a todo el equipo de trabajo, a tu familia, a toda la gente que está allí. Ojalá ese espíritu se contagie, ese ejemplo se contagie. Nosotros acá frecuentemente damos lugar a los espacios comunitarios, y la frase que a la gente le ayuda a la gente, la frase digo que a la gente le ayuda a la gente, en este caso vos la encarnás a la perfección. Gracias por ser argentina. Un orgullo, orgullosa de ser argentina, orgullosa y ser santacruceña. Soy feliz de haber nacido en esos lugares porque amo mi sur, y sé que en algún momento volveré. Mi viejo pudo crear un club, el Club Atlético San Julián. Mi viejo tuvo su semillita ahí también, y eso, por eso estoy haciendo esto, porque ya lo tengo en la sangre. Y hoy, en honor a mi viejo, voy a seguir haciendo, y Pintando Sonrisas se va a expandir para todos lados. No es solamente un barrio, sino que son muchos barrios acá y afuera, y ojalá el día que esté en el sur y vaya a Río Gallegos, pueda pasar a visitarlos y agradecerles en persona, y un abrazo como corresponde. Sos un tesoro nacional, Sabrina, gracias. Un abrazo grande. Les voy a dejar el alias, por favor, y el flyer, después se los mando por privado para poder continuar con esto, y esto recién empieza. Lo más grave va a ser cuando baje el agua, cuando hay que limpiar, cuando hay que acomodar, y la contención. Ahí vamos a tener un trabajo bastante importante. Mi alias es pintandosonrisa.mp, Velázquez Sabrina Lorena figura, mi quill por las dudas 27 33 426 820. Mi número de teléfono es 291 50 78 326. La dirección del merendero y de domicilio es Las Heras 4768, Aldea Romana, Bahía Blanca. Ha sido un honor conocerte, Sabrina. A ustedes, gracias por estar, gracias por este espacio, y que tengan muy buenas tardes. Vos igual. Sabrina Velázquez, gracias. Santacruceña, nacida en San Julián. No hay que decir mucho más, la verdad. Escuchamos el audio de Alfio, Brian, para revalidar que Argentina y los argentinos somos esto que ustedes escucharon recién. Esto es Argentina, y así como Sabrina, miles de mujeres y hombres también, y de familias y de vecinos y de líderes de barrio que se ponen la camiseta al hombro y que sacan adelante a los pibes, sobre todo, y en ese caso, como lo dijo ella, a los abuelos también. Escuchamos el testimonio de un hombre de 88 años ayer en la ciudad de Buenos Aires. Escuchen, este es Alfio, un testimonio cortito pero que te revuelve las entrañas. ¿Cómo se llama? Alfio. Mira, Pablito, Alfio, ¿usted de dónde viene? Acá de Forest. Pero, ¿qué edad tiene, Alfio? 88. 88 años y... Vengo a traer lo que pude. ¿Qué trajo? Y un poquito de todo lo que tenía. Está emocionado, Alfio. Escuchame, sí. ¿Sabes por qué? Por cristiano y por peronista.
Eso es para los que lo necesitan. Chao. Dios es nosotros, no yo. Hay que pensar el sentido colectivo de nuestra existencia y dejar de pensar que nos salvamos solos. Porque si estás en el techo de tu casa rodeado de agua, no te vas a salvar solo. Va a venir tu vecino, alguien que no te conozca incluso, a rescatarte, a darte un plato de comida. Nadie se salva solo, gente. Escuchamos un poco de música, enseguida volvemos. Me dormí abrazando las nubes, con almohadas de sueños en una cama de ilusiones. Desde niña me imaginé esta vida, cruzando retos para llegar a mi cima. En un instante perdí toda la certeza, las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor, casi se me quiebra la inocencia, se me agota toda la fuerza para luchar un día más. Casi me rendí, hasta que pensé en ti. Veo en mi reflejo un rostro traicionado, frente al fantasma de un cuerpo cansado. ¿Por qué yo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué esto? Preguntas con respuestas que vendrán solo con el tiempo. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor, casi se me quiebra la inocencia, se me agota toda la fuerza para luchar un día más. Casi me rendí, hasta que pensé en ti. Cuando solo escuchas el latido de tu corazón, encontrarás entre su ritmo y el silencio la razón. Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor, casi se me quiebra la inocencia, se me agota toda la fuerza para luchar un día más. Casi se me acaba la fe, casi se me escapa el amor, casi se me quiebra la inocencia, se me agota toda la fuerza para luchar un día más. Casi me rendí, hasta que pensé en ti. Casi me rendí, pero pensé en ti. Para sorprender en la mesa del almuerzo, te dejamos el dato del día en Arriba el Día.
Continuamos en Arriba el Día, así se dice, acompañándote hasta las 12 en esta jornada que ha significado el retorno, el gran retorno, el tan ansiado y esperado retorno de Héctor Mancilla a la radio de la cooperativa. Y en este caso, como te lo anticipaba hace un rato, para hablar de la paritaria de salud, o del pedido en realidad de paritaria o de reapertura de la paritaria de salud, por el cual APROSA, la Asociación de Profesionales de la Salud, realizará una medida de fuerza en la jornada de mañana miércoles, y es por ello que estamos en comunicación con el doctor Freddy Sánchez Céspedes, con quien habitualmente hablamos justamente cuando hay que hablar de salud y particularmente en el ámbito gremial. Es el secretario legal de APROSA y está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros. Doctor Sánchez Céspedes, ¿cómo le va? Buen día, Héctor y Julián, los saludamos. Muchas gracias como siempre por atendernos. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan ustedes y como también la audiencia. Bueno, lamentablemente un día más que la salud pública está protestando por la determinación que tomó el gobierno de Santa Cruz, que unilateralmente hace uso de ese tipo de facultades sin poder escuchar a los gremios y a sacar un aumento por decreto, lo cual ha enojado muchísimo a toda la población de salud de toda la provincia de Santa Cruz. Y debido a eso, justamente mañana se va a tomar una medida de acción directa en todos los hospitales de la provincia, porque estamos en total desacuerdo con lo que este gobierno está haciendo, que es insensible con los profesionales, no solamente de la salud, sino también con los profesionales de educación, con los cuales también tienen inconvenientes. Así que bueno, es lamentablemente muy triste esto, que este gobierno está haciendo malas cosas. Así que lamentablemente tenemos que decir eso, y mañana va a ser una protesta respecto a esto para que reabran las paritarias nuevamente, porque el deterioro que ha habido dentro del salario de la salud pública es tremendo. Entonces lo que ellos quieren es recomponer a partir de enero el 2,5 y así sucesivamente por todos los meses, y bueno, eso no alcanza en absoluto. Entonces justamente por eso ellos desoyen eso. Nosotros hemos pedido un 2.500 como para poder equiparar, ¿no es cierto?, la unidad salario, pero ellos eso como que no entienden, y bueno, lamentablemente tenemos que llegar a esta digamos medida, que es lo último que podemos hacer. Así que vamos a ver, está movilizada toda la provincia. Hay un descontento generalizado con la gestión de este gobierno, así que no solamente eso, sino también los insumos que todavía no han dado solución, y una serie de cuestiones que aún tienen que arreglar. Hay muchas cuestiones que parecen, que se repiten en realidad, ¿no? Preguntas que ya le hemos hecho en otra ocasión y que, ante estas situaciones se reiteran, como por ejemplo la afectación más allá del salario para el trabajador, para el sistema de salud completo, ¿no? Porque un trabajador que no está bien pago, bien remunerado, busca otro ámbito, y sabemos que el ámbito privado, por ejemplo, es uno de los que apela justamente el profesional de la salud inmediatamente para poder hacer frente a su economía. Y esto lo hemos charlado también con los representantes de AMRA, que es un nuevo sindicato, ¿no?, que señalan que la falta de inversión, particularmente en el recurso humano, es decir, en buenos salarios para los profesionales médicos, redunda en que o se van al ámbito privado o se van de la provincia directamente, y esto obviamente repercute en que yo voy al hospital y en la guardia no hay quien me atienda, o demora un montón la atención porque hay pocos médicos, ¿no? Entonces se ve resentido de manera integral el sistema de salud al no haber buenos salarios.
Efectivamente es así. Y es muy triste decirlo porque cada vez queda más desmantelado de médicos en la provincia de Santa Cruz, buscando nuevos horizontes, algunos y otros yéndose a la parte privada. Claro. Y alguno que por ahí médico nuevo que va llegando sin experiencia es para recién poder formarlo, y eso cuesta muchísimo. Pero lamentablemente es así. Esta gente no entiende eso. O entiende y se hacen los distraídos. Hay un montón de gente que se ha ido de la provincia, pero muchos, entonces eso redunda, como vos decís, en la no buena calidad de atención a los requerimientos de la población. Entonces, al haber pocos especialistas, obviamente que van a tener que esperar a veces meses para poder conseguir un turno, porque no lo hay. Así que, bueno, es muy triste eso, así que esperemos que Vidal, desde este lugar, le pido de que tenga la delicadeza, ¿no es cierto?, de sentarse nuevamente para poder charlar, ¿no es cierto?, del salario del trabajador de salud. Desde acá le pido al gobernador Vidal, espero que pueda entender y no ser tan insensible. Freddy, ¿por dónde? Buen día, Freddy. Héctor lo saluda. ¿Por dónde piensa que está la principal traba, la falta de comunicación, la falta de tener desde parte del gobierno provincial interlocutores válidos y que sepan y que conozcan la realidad del sector de la salud? Bueno, hay algunos que sí conocen la realidad, pero se ve que se olvidan. Si no está la firma de él, no se hace nada. Como por ejemplo, el avión sanitario, ¿no es cierto? Si es que no está la firma de él, el avión no se mueve. Y no es así. El avión sanitario siempre se movió cuando los requerimientos del paciente para poder trasladarlo de urgencia, eso se resolvía en el hospital, ni tan siquiera en el ministerio. Con la dirección del hospital se podía mover. Ahora, si no está la autorización y la firma del gobernador, ese avión no se puede mover. O sea, estamos mal, no es así. La salud pública. No depende de personalismos, digamos. No, en absoluto. Así que tampoco pueden, digamos, los ministros, la ministro, si es que no tiene, digamos, una poder de decisión de algo, tampoco mucho no puede hacer. Entonces, por eso también entendemos de que si el gobernador está poniendo trabas en distintos ámbitos, bueno, sabemos de que ya eso ha ocurrido, inclusive con la gente de la pesca, la protesta que han tenido ahí en Puerto, en Puerto Deseado y todo ese tipo de cosas. Yo creo que la está pifeando. Doctor Sánchez, entonces mañana 24 horas de medida de fuerza de APROSA, esperando que esto de alguna manera genere el llamado o la reapertura a una paritaria para poder discutir efectivamente una recomposición que pueda ser considerada, ¿no?, por el conjunto de los trabajadores de la salud. Esperemos que sea así, que recapacite este gobierno y vuelva a llamar, ¿no es cierto?, a los gremios para poder sentarnos a conversar y a darle una inyección, que es lo que necesita. Lamentablemente nosotros somos somos muy necesarios, ¿no es cierto?, para la salud pública, ¿no es cierto?, pero para el gobierno somos directamente, no nos ven, somos invisibles. Así que bueno, ya desde la pandemia viene esto en la cual, ¿no es cierto?, se ha comenzado a deteriorar el salario y bueno, hemos llegado a esta instancia. Así que le hago un llamado nuevamente al gobernador Vidal, que tome conciencia y que pueda llamar a los medios, a los gremios, como para poder sentarse a discutir la temática de los salarios de salud. Doctor Sánchez Céspedes, es usted muy amable siempre con 'Un Nuevo Día' y le agradecemos por ello. Estamos en contacto.
Bueno, muy amable y saludos a toda tu audiencia. Gracias, que tenga un buen día. Ayer pasaba el secretario legal de APROSA, el doctor Freddy Sánchez Céspedes, con quien siempre hablamos ante estas circunstancias hace años ya. Y como vengo diciendo ya hace semanas, muchas de estas circunstancias son charlas incluso muy parecidas a las que hemos tenido otras veces, incluso en otras gestiones. Médicos, docentes, muchos se emigran porque en otras provincias hay mejores salarios, nos dice Cristian al 1551-6051. Es así, ¿no? O van a la gestión del sector privado por la diferencia en el pago. Hay un vaciamiento del Estado encubierto, nos dice. Y de alguna manera venimos, no desde esta gestión, venimos ya esto viene de arrastre. De un tiempo largo en el Yo que... te diría 15 años hasta fecha. En el que sí, tranquilamente. Más allá de que las circunstancias a veces se entiendan, digo, de la crisis, el que tiene más espalda, como ya lo dije el otro día, para bancar una bicicleta o un financiamiento es el Estado, más que el trabajador. El trabajador que puede apelar a endeudarse con la tarjeta de crédito y con el banco, pero médicos, docentes son indispensables en el sistema público, y ya lo demostraron. Es menester que sean bien pagos para también tener una proyección en ese sentido, porque de otra manera vamos a ir asistiendo a que se van a ir de a uno, de a dos, de a poquito, y ¿en qué vamos a terminar? Pagando miles de pesos una consulta médica. O teniendo que salir de la ciudad. Sí. En el mejor de los casos, la persona que pueda solventarse los gastos de traslado. Totalmente. Para una atención médica. Hoy cumpliría años Astor Piazzolla. Un día como hoy, un 11 de marzo, nacía justamente un revolucionario de la música nacional y mundial, podríamos decir. Nacía en Mar del Plata en 1921. Fue resistido en un principio, sobre todo por los tangueros ortodoxos, si se quiere, pero tradicionalistas. De Carismo, Milonga del Ángel, La Muerte del Ángel, Invierno Porteño, Las Cuatro Estaciones, Buenos Aires Hora Cero, Adiós Nonino. Adiós Nonino es hermoso ese tema. Son melodías increíbles. Y Balada para un Loco también fue parte de su obra. En este caso citamos justamente la obra y lo homenajeamos en la voz de El Polaco, Goyeneche. Grande, El Polaco. Y justo te iba a decir que una de las mejores interpretaciones es la de El Polaco Goyeneche. Mirá, te conocemos tanto, exactamente, que quizá el hincha de Platense más célebre de la historia, junto con Diego Pérez, el que estaba en Tinelli, y Fabri, listo. Entonces, escuchamos a Roberto El Polaco Goyeneche haciendo Balada para un Loco, en homenaje, en este caso, a Astor Piazzolla. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo Lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión.
aquella voz te vi tan triste, vení volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo. Qué sé yo, provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya, vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La, 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 la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Locos! ¡Locos! ¡Todos locos! ¡Viva! ¡Locos! ¡Loca ella y locos yo! Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Expectativa por la apertura oficial por la muestra de Expo Agro. Se lleva a cabo en el predio ferial de San Nicolás, donde desde hoy y hasta el viernes pasarán figuras políticas, empresarios y representantes del sector agropecuario. El jefe de gabinete Guillermo Francos participó junto a empresarios del tradicional corte de cinta, donde están presentes los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Córdoba y Chubut. También estará Mauricio Macri. Sin fecha, el Mercosur se prepara para debatir en Argentina la flexibilización del bloque. Buenos Aires tiene la presidencia pro tempore hasta julio. Se deberá realizar en el país la reunión de ministros de Relaciones Exteriores y la compra de jefes de Estado. Será el escenario para discutir una posible modernización del Mercosur en medio de una interna entre sus miembros. La idea del líder libertario que choca con Lula y Montevideo. Noticias al instante. Cristina Kirchner criticó con dureza a Milei por no viajar a Bahía Blanca. La referente opositora arremetió contra el presidente por no haberse presentado personalmente en la zona del desastre. Ayer gastaste $22 millones del Banco Central para seguir con el dólar planchado, en un día quemaste más de la mitad de lo que se necesita para la reconstrucción, según disparó. Groenlandia vota hoy sin pronóstico claro entre la independencia y el bienestar. El reiterado interés de Trump por hacerse con el territorio impactó en la campaña electoral y obligó a las principales fuerzas políticas a tomar posición sobre el tema. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario.
www.eldiarionuevodía.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Verano 2025 está hecho de sol, amigos y rock nacional. La banda sonora de tu vida suena acá. Disfrútalo a pleno. Radio Nuevo Día. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Ya estamos de nuevo en época del colegio. Lo ideal es buscar calidad y precios y ese combo está en DM. El cole comienza con descuentos. En DM, aprender es muy importante. Aprovecha un 15% menos en mochilas, tablet, notebook, PC, impresoras y monitores, sillones, escritorios y bibliotecas. En DM te ayudamos a empezar el cole. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Solo rock argentino. Todo el tiempo. Este verano 2025 te acompaña con las bandas que hicieron historia. Acá está lo que querés escuchar. Radio Nuevo Día 100.9. TikTok, El Diario Nuevo Día.
2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada. El verano 2025 se vive con energía y buena música. Ella es la canción que tantos años yo busqué. Nosotros te traemos el rock nacional que te mueve. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Dale play y seguí disfrutando. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participar de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Tenés una banda de rock lista para sonar este verano 2025? Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Tu música se escucha en todo el país. WhatsApp 2966-516051. El rock nacional sigue vivo con vos. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala, tu hogar en la Patagonia. A solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con wifi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966-537665. Te esperamos. Solo aquí, sentado sin saber qué hacer. ¿Te acordás de ese recital bajo las estrellas? La melodía de Dios. Buenas noches. Revivilo este verano 2025 con los mejores temas del rock argentino. Que la música no pare. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
Continuamos en Arriba al Día, última media hora de esta jornada de martes y estamos acompañándote en el aire del 100.9 Radio Nuevo Día. Podés escribirnos al 1551 6051 y mandarnos tu opinión, un audio, pedir música, lo que quieras expresar. Está justamente nuestra línea abierta para que vos puedas escribirnos y nos hagas sentir acompañado también de este lado. Concluida la reunión de paritaria docente de la mañana de hoy en la antesala de lo que será el paro que anunció ADOSAC para mañana miércoles y el jueves, hubo allí la presentación de una contrapropuesta por parte de ADOSAC, la cual deberá responder el gobierno, y una nueva fecha o un nuevo encuentro que todavía no se ha establecido. Allí desde el gremio informaron la resolución del Congreso Extraordinaria rechazando la última oferta. También ratificando la cláusula gatillo automática y permanente y adelantar y mejorar los porcentajes propuestos para este primer semestre. Pero del otro lado, para tener un poco más de precisiones, está César Alegre, secretario general de la entidad gremial que nuclea al grueso, al mayor número de trabajadores de la educación de nuestra provincia, que fue uno de los actores de la mañana de hoy en la reunión. Buen día, César, ¿cómo estás? De este lado, Héctor y Julián, te saludamos. Buenos días, Héctor y Julián. Buenos días a toda tu audiencia. Fue así, César, perdón, llevaron la contrapropuesta finalmente, pero está sujeta a una contestación todavía. Mira, ahí en nosotros hoy, justamente, como según la segunda paritaria, ya que presentamos esta contrapropuesta, entiendo que el gobierno pide un cuarto intermedio para mejorar la propuesta anterior que ellos nos ofrecían adelantar o sumar adelantar un 0,5% de mayo para abril sobre la cláusula gatillo, ¿no es cierto? Entonces, si bien hay un 8,5% de recomposición, que sería acumulativo, sería un poquito más del 10% sobre la cláusula gatillo, para nosotros esos porcentajes se tienen que adelantar para el primer semestre. Esas son las resoluciones de nuestro Congreso. Si bien nosotros bien lo mencionábamos, nosotros venimos diciendo y lo venimos demostrando que nuestro sueldo, o sea, el del docente de un recién ingresante, está muy por debajo de la línea de la pobreza. Eso significa un 50%. Entonces, en un principio, lo que decidió nuestro Congreso es que por lo menos esos porcentajes que nos ofrecen para el segundo semestre estén para el primer semestre como recomposición salarial, y volvernos a sentar ahora en junio para ver la recomposición salarial del segundo semestre. Por supuesto, SAC rechazó la propuesta, y AMET también. Los dos gremios en este sentido se consideran que la oferta del gobierno es insuficiente, y más allá de la parte salarial, que es insuficiente, que para nosotros es inaceptable así como se formula la propuesta del gobierno, por eso llevamos una contrapropuesta. También hay temas muy delicados que tienen que ver con la pérdida de puestos de trabajo. Nosotros teníamos pactado una reunión de subcomisión para el día de mañana, pero bueno, quedó ahí a medias tintas, diríamos, y no sabemos si se va a hacer o no, porque tienen reunión, las vocalías no manifestaron. Entonces también es algo muy importante que para nosotros quedó, a ver si podemos salvar todos los puestos de trabajo, y tienen que ver con algunas reglamentación que se aplicaron en el 2024 y que son muy importantes ahora para salir de este problema de la pérdida de cargos y horas cátedras.
Te pregunto, César, más allá de ustedes como cúpula del gremio, conducción, ¿qué percibís en las asambleas y congresos, del ánimo del docente en sí ante esta situación que se prolonga y que bueno, no se resuelve, y que además, por el porcentaje y por lo que significan eso, la repercusión que tiene en el salario del docente, bueno, a todas luces parece insuficiente, ¿no? Mira, en las asambleas en los mandatos de asamblea, la mayoría, casi por unanimidad te diría, trajeron rechazar la propuesta porque consideran que es adelantar un 0,5%, es miserable, es una burla. Eso es lo que manifiestan los compañeros de la distinta asamblea, y así lo consideramos nosotros. Es más, en el acta paritaria anterior nosotros dejamos reflejado qué es lo que significaba adelantar ese 0,5, un cuarto de carne, por ahí lo titulaban los diarios así como la chicana de Osac. No es una chicana, sino que es la realidad, es lo que se podría llegar a comprar con este pequeña recomposición o adelanto del 0,5. También lo que percibimos en los grupos de WhatsApp, nos dicen, al final se parecen al gobierno anterior, que iba aumentando de 0,5, de 0,5, y nosotros no queremos perder tiempo. Nosotros, es más, hoy les pedimos que nos den una fecha de paritaria, pero al final, bueno, quedó abierta la fecha de convocatoria. El Consejo Provincial pidió un cuarto intermedio y, por supuesto, nosotros, las asambleas prácticamente ya venían, muchas de ellas, para votar medidas de fuerza para 2 semanas, y bueno, al fin salió solamente votado para 1 semana, pero nosotros vamos a estar la verdad que no queremos más dilación en el tiempo, porque nosotros seguramente vamos a endurecer la lucha, digamos, vamos a ir a un plan de lucha. Eso es lo que ya venían planteando muchas asambleas en este Congreso, y en ese sentido vamos a estar llamando a asamblea y Congreso. Y sobre la posibilidad de que esto quede decretado, digamos, y que se concluya de alguna manera la discusión, ¿esto lo barajan entre las posibilidades? ¿Que haya aumento por decreto? Nosotros entendemos que dijeron ser todo lo contrario al gobierno anterior, ¿no? Que nos aplicaba decretos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante seguir la negociación en el ámbito de la subcomisión, en el ámbito de la paritaria, y eso ya va a depender del gobernador, de decidir cómo destrabar este conflicto, digamos. César Alegre es quien dialoga con nosotros, el secretario general de ADOSAC provincial, de la Asociación Docentes de Santa Cruz. Y en la paritaria hoy particularmente, que justamente se desarrolló en las primeras horas de este martes, de alguna manera el gobierno argumentó que lo que se está ofreciendo es todo lo que se puede dar, y eso, da la pauta de que improbablemente haya otra oferta. Aunque, bueno, imagino que cada vez que concluye una reunión y te dicen lo vamos a ver, al menos queda un atisbo de esperanza de que pueda llegar al menos rediseñarse, como ustedes lo solicitaron, este aumento escalonado, ¿no? Y nosotros fuimos claros, porque también planteamos que hay situaciones laborales que son urgentes, digamos, que ahora el 24, por ejemplo, podrían llegar a caer muchos cargos, digamos, por el cierre de sala. Entonces, esa cuestión también planteamos, necesitamos discutir la parte laboral para complementar con la parte salarial, que es lo que le estamos pidiendo una mejora. Llevamos la contrapropuesta, y en ese sentido nosotros estamos dispuestos al diálogo. Esperamos que la paritaria sea lo antes posible, y por supuesto que el gobierno pueda mejorar la propuesta.
Alegre, buen día, Héctor lo saluda. Hay fecha tentativa y porque esto es una dilatación, van pasando los días y no hay solución, ¿no? Y nosotros lo manifestábamos hoy, ni bien salíamos de la paritaria, la verdad que nos íbamos con un sabor amargo, porque ya saben desde que asumieron qué es lo que viene solicitando el gremio, ADOSAC, qué es lo que viene solicitando AMET también. Entonces es por ahí, como dicen los compañeros de AMET también, la verdad que ya cansa venir a la paritaria a veces y no obtener una respuesta favorable, una propuesta que pueda ser charlable. Es más, si nos falta un 50%, bueno, ahora ese 10% o 8,5% que es para el segundo semestre, bueno, adelantarlo para el primero. Si mejora la provincia, poder discutir la pauta salarial para el segundo semestre. Entonces, la verdad que sí, hay bastante dilación en el tiempo, porque nosotros lo que queremos es que rápidamente se solucione el conflicto y nosotros podamos volver a las aulas con, voy a decir, por lo menos lo que considera nuestro Congreso, ¿no? Porque venimos pidiendo el 50% de recomposición, solamente apareció la cláusula gatillo que nos mantiene en la línea de la pobreza, y un 8,5 o un 10,5 podría llegar de recomposición. Entonces tendríamos que estar prácticamente 4 años más para poder llegar al costo de la canasta. César Alegre, como siempre es usted muy amable en dialogar con Nuevo Día, y estamos siguiendo de cerca los avances o no en el marco de esta paritaria que, bueno, se viene extendiendo desde enero pasado y que todavía lamentablemente no se resuelve. Exacto, así es. Lamentablemente no hay solución por parte del gobierno, y en este sentido, bueno, es la responsabilidad del Consejo Provincial de Educación, es responsabilidad de Iris Rajido, que bueno, que no está brindando solución a la parte laboral, y por supuesto toda la responsabilidad es de parte del Ejecutivo, que no brinda respuestas concretas, y hoy una vez más no fuimos sin una respuesta de parte del Consejo Provincial de Educación en la paritaria. Gracias, que tenga un buen día, Alegre, estamos en contacto. Muchísimas gracias a usted. César Alegre dialogaba con nosotros, el secretario general, así se dice, de ADOSAC, quien justamente nos contaba las conclusiones de la reunión de hoy. Pueden ver la nota en el diario Nuevo Día. Un saludo enorme para José Jaramillo, que evidentemente nos está escuchando porque mandó un video al celular de la radio de un día hace poco, un sábado muy soleado en la Costanera, que yo salí a caminar, me lo crucé, me dijeron vení para acá, vení, que no mordemos, y resulta que no, me conocían o me conocieron, me dice yo escucho la radio, bla, justo me llega una invitación a un asado en el mismo momento que me encuentro con ellos. Me dice quédate un ratito a remar, así que me quedé con los chicos de Yenujo, ¿no? Y ¿viste qué lindo el lugar? Hermoso como lo tienen cada vez mejor, con arbolitos, con bueno, el edificio que está allí en la zona de la Costanera. Tienen un gomón ahora. Sí, tienen un semirrígido para guiar a todas las actividades de casa. Y durante todo el verano, que ha estado muy lindo en Río Gallegos, al menos sobre todo enero en realidad, han acompañado a grupos de jubilados, a las colonias municipales, y a la gente que también hicieron una jornada, lo ve allí y se acerca a remar un ratito. Hicieron una jornada con el municipio y a través del turismo del municipio, de la Secretaría de Turismo del municipio, de kayak, para que la gente conozca kayak. Una enorme convocatoria tuvo la actividad esta en conjunto entre Yenujo, ¿no? Mi amigo el mar significa. Exactamente. Y la verdad que está muy lindo.
está lindo que esta actividad siga creciendo, que la labor en silencio que hace José de hace años, porque además no es solamente que les enseña a andar en kayak a los pibes, sino que los acompaña, los contiene. Muchos de ellos están hace mucho tiempo allí, los ha visto crecer, y hace un trabajo espectacular. Así que le mando un abrazo enorme a José Jaramillo ahí, que había mandado justamente un abrazo grande a él. Los videos de mis destrezas acuáticas. Usted anduvo haciendo... Claro, por eso, porque justamente lo iba caminando por ahí y me dice, vení. Y yo lo saludé, viste, como pensando que como cuando me cruzo con cualquier persona, que digo, chao, nos vemos. Entonces, vení, me dice. ¿Acá quién está faltando que ande en kayak? Que navegue. No sé, Brian, ¿alguna vez anduviste en kayak? ¿No? Vamos. Bueno, ¿o no? Brian, ¿Te importa o no? Fer, no sé. ¿No te interesa? Fer, no sé. Yo anduve en la laguna... Yo anduve en la laguna Ortiz una vez. Porque cuando yo era chico, José, con la gente con la que labura, y la Muni, en la laguna, los kayak para en la laguna Arcoíris anduve. Fer dice que sí. En la laguna Arcoíris, mirá vos. Cuando tenía agua, ¿no? Fer anduvo. Pero me gustaría un día de esto... Tengo que hacerme tiempo para hacer la actividad. Hay que encontrar un día lindo. Yo justo fui y no había ni olas, no había ni oleaje, estaba espectacular. Y ahí nomás justo iba pasando un róbalo, lo casé el cogote, sí, porque yo con caña no, yo... ¿Le pegaste así nomás? Sí. Cachetada, lo despabilé. Lo adormeciste y te tiraste... Le dije, decí que me voy a comer una tira de asado y lo devolví. Pesca con devolución. Sí, 14 kilos pesaba. Tuve una pelea con el róbalo. Así era el ojo, dijo. ¿Qué más? Se está desarrollando el juicio por el 10. Exactamente, comenzó hoy el juicio en la memoria de Diego Armando Maradona por su muerte. Sí, de hecho, el fiscal de la causa, Patricio Ferrari, mostró una foto. Exactamente, mostró una foto del estado en el que se encontraba Maradona al momento de su muerte. Y hay que decir... Y un cruce en la previa, perra mal parida, el insulto de Verónica Ojeda a la ex psiquiatra, no sé, Kochanov. Así, Agostina Kosachov, que es una de las jugadas. Hay que decir, justamente eso iba a referenciar, que están sentados al banquillo los perejiles, vamos a decir en realidad, o los que fortuitamente, digamos, estuvieron en esta circunstancia en el final de los días de Diego Armando Maradona, que son Leopoldo Luque, el neurocirujano, Agostina Kosachov, que era justamente psiquiatra, y... La enfermera, ¿no? No, ella era psiquiatra, la que le suministraba algunas drogas, en ese caso, obviamente bajo receta, supuestamente, y algunas personas que formaban parte en ese entonces del equipo de cuidados, vamos a decir, de Diego Armando Maradona, que murió a pesar de la gloria que vivió a lo largo de toda su trayectoria desde que empezó en el mundo del fútbol. Murió abandonado, solo, lejos de sus afectos, y hoy sus hijas Dalma y Janina, junto con su madre Claudia Villafañe, son quienes de alguna manera encabezan la querella. Hay quienes en el medio hablan mal de las hijas y de Claudia Villafañe porque se quieren quedar con guita. Matías Morla, ayer, el abogado, que era justamente quien manejaba a Maradona, las acusa a ellas, que son sus hijas, sangre de su sangre, y a Claudia Villafañe, que lo acompañó durante casi toda su carrera, más allá de que después cada uno tomó su rumbo. Tienen mucho más derecho de reclamar que Morla, que era el que manejaba a todo el equipo de personas que terminó matando a Diego Armando Maradona, que le suministraban alcohol, que le suministraban drogas, y que lo tenían además abandonado y aislado de sus entornos, porque todos los conocidos, incluso el cabezón Ruggeri, señalaron que en el último tiempo a Maradona lo llamaban y no se podían comunicar directamente con él, y que lo llevaron a Gimnasia y que lo sostuvieron en Gimnasia, a pesar de que la situación de Maradona era crítica en términos de salud. Yo soy un agradecido, yo soy hincha de Gimnasia de La Plata, y soy un agradecido de poder decir que Diego Armando Maradona fue parte de la historia de este sentimiento que es Gimnasia La Plata, pero no a costa de su vida.
¿Y por qué es importante pedir justicia por Diego Armando Maradona? Además de haber sido un ídolo popular como ninguno de nuestro país y a nivel mundial. Es importante porque si no hay justicia por la memoria de Maradona, de ahí para abajo en Argentina nadie puede pedir justicia. Claro. O sea, ¿qué voy a pedir si me pasa algo a mí, que soy un X que no me juna a nadie? Si no hay justicia por Maradona, no hay justicia en Argentina. Entonces hay que estar atento a lo que se desarrolle, porque además Morla, que su socio es Fale, que son dos abogados poderosos, van a mover todas sus fichas para no ser embarrados en esta situación. Quien acompaña a la familia Maradona es el abogado Fernando Burlando. Vamos a ver qué logra, porque también, digamos, tiene trascendencia mediática, si se quiere, y peso dentro de la justicia en algunos casos. Así que en este momento en esta jornada ha comenzado el juicio con un acompañamiento interesante de la gente que se ha acercado allí y que debe quedar en el consciente colectivo y debe ser parte de los reclamos, a pesar de todas las situaciones que hoy suceden. Este pedido de justicia, seas o no maradoniano, te haya gustado o no, es una de las figuras más relevantes de la historia de nuestro país. Si lo mataron y si no hay justicia por él, olvídense de que exista justicia. Última pausa en esta jornada de martes en Arriba al Día. Quédate que en un ratito volvemos con el cierre de esta propuesta. Ella usó mi cabeza como un revólver. E incendió mi conciencia con sus demonios. Me vi llegando tarde, tarde a todo. Después de un baño cerebral, estaba listo para ser amado. Pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal. Ella usó mi cabeza como un revólver. No creerías las cosas que he hecho por ella. Cobardemente, pero sin vergüenza. Era una piedra en el agua, seca por dentro. Se siente como la verdad. Es la palabra sometida. Fui tan dócil como un guante, tan sincero como pude. Y ella usó mi cabeza como un revólver.
todas las cosas que he hecho por ella. Martes de verano, calor y un buen rock nacional. ¿Qué más puedes pedir? Debo haber estado dando pasos al costado. Seguimos con los mejores hits del rock argentino. Ay, si todo es mentira, en la próxima vida quiero volverla a ver. Porque este verano 2025 se vive a puro rock. Radio Nuevo Día, música y noticias. Último breve repaso por el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz, ya reflejada la nota que hacíamos con el doctor Freddy Sánchez Céspedes. Allí también la conclusión de la paritaria docente, de la cual hablábamos recién con con el secretario, general de ADOSAC, César Alegre. También una que quedó o que dejó el temporal de viento de la jornada de ayer en Puerto Deseado, porque un auto embistió una moto y el conductor se fugó en el medio del temporal de viento, dejando al motociclista tirado allí. Este hombre fue derivado al hospital y justamente uno de los protagonistas se dio a la fuga. Vecinos vieron la situación y alertaron a la policía en principio, que intervino, convocó a los profesionales médicos y luego de su traslado al hospital se pudo confirmar que el hombre, el conductor de la moto, se encuentra fuera de peligro. ¿Qué más te contamos en el ámbito de noticias locales y regionales? En el diario Nuevo Día ha comenzado el trabajo de IDUB junto con una empresa privada, Iwocra, para el desarrollo del primero de los barrios 56 viviendas que se desarrollarán entre las calles 32 y 38 del barrio San Benito, donde justamente las empresas Chimenaique, Proalza y Acri trabajan justamente en el desarrollo de este nuevo espacio de 3 manzanas que se divide en 6 sectores y que habilitará 56 nuevas viviendas para nuestra ciudad en una situación habitacional y de una larga espera de muchos también para poder cumplir el sueño de la casa propia. Nos quedó pendiente una entrevista sobre energía, la cual intentaremos desarrollar en la jornada de mañana, y si no, en algún momento, pero la podés leer en el diario Nuevo Día de todas formas, porque hubo una mesa de trabajo de hidrógeno verde y representantes de la Unión Europea estuvieron reunidos con referentes de nuestro gobierno para justamente impulsar la presentación de un proyecto llamado Gaucho, que pretende instalarse en el puerto de Puerto Deseado, valga la redundancia, y en Punta Quilla, desde donde se cargarían los barcos y zarparían rumbo al viejo continente. Gaucho Wind to Hydrogen and Green Ammonia se llama el proyecto, que justamente
Juan Pedro Agüero, que representa a una empresa austríaca llamada RP Global, estuvo exponiendo allí junto a muchos referentes, no solo del gobierno, sino del ámbito social y político en nuestra provincia. Así que nos quedó pendiente esa entrevista para la jornada de hoy. Quizá para la tarde, quizá puedan cumplir nuestros compañeros. En este caso nosotros no hemos podido establecer el contacto. En tanto, el presidente de la Nación, antes de retirarme en las noticias nacionales, no quiero irme sin referenciar que justamente Javier Milei, o el gobierno encabezado por Javier Milei, publicó el decreto de necesidad y urgencia con el que el gobierno avanza en el pretendido acuerdo con el FMI, que es un programa de facilidades extendidas con un monto que deberá ser devuelto en un plazo de 10 años, pero que en el proyecto o en el DNU publicado no figura cuánto es que nos darán. Un periodo de gracia de 4 años y 6 meses sin pagos, fondos que irán a la cancelación de deuda del Tesoro con el Banco Central y saldar los vencimientos de deuda correspondientes al acuerdo 2022, aquel acuerdo que digamos reconfiguró cuando era ministro de Economía Martín Guzmán, que tiene que ver con el acuerdo con el préstamo que ya le habían otorgado a Luis Caputo, actual ministro, en el periodo de Macri como presidente. Deberá ser remitido este decreto de necesidad y urgencia a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para que se emita un dictamen y sea debatido en diputados. El gobierno pretende saltear la discusión del acuerdo en el Congreso, a pesar de que hay una ley, que es la ley de sostenibilidad de la deuda pública, que digamos la está pasando por encima el gobierno nacional, y porque además evidentemente hace esta maniobra porque no tiene las voluntades necesarias en el Congreso para que el resto de los espacios políticos acompañe este proyecto. Pero bueno, otra deuda de Caputo que vamos a tener que pagar, Brian, sobre todo vos que sos más joven, A nosotros ya no nos queda demasiado en este plano. Nada, mentira. 12 del mediodía, 6 minutos. Héctor Mancilla, ha sido un placer recibirlo. Lo mismo, amigo, nos vemos mañana, ¿no es cierto? Exactamente. Con novedades mañana, ¿no? ¿Qué tipo de novedades? No, mañana viene el amigo Rodri, vuelve Rodri. Sí. No, pero me dijo el nuevo compañero que se vendría por acá en estos días. Si no se viene a trabajar, que se venga a tomar unos mates, pero que venga, que así lo van conociendo ustedes. Que me parece que lo tengo visto a algún lado. Pero bueno, le mandamos un saludo a Leandro Roland, que se va a sumar a este equipo en breve. Mi nombre es Julián Quirós, Sandro Díaz en la producción. Karina Taverne hoy no pudo estar desde el móvil porque, bueno, cuestiones de salud hicieron que tuviera que tomar reposo. Así que le mandamos un abrazo y que se recupere rapidito. ¿Qué más? Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Héctor Mancilla, regresado desde el exterior. Todo el equipo de Nuevo Día se complementa con Tony Villanueva y Fernando Torrón en la redacción, con María Oviedo en el departamento de ventas, con Lorena Aro en redes, y por la tarde Sandro, Beto, Claudia, Nacho en redes, Luciano en redacción, y a la noche Esteban y Beto. Pero antes también vendrá Laura Andreone en un ratito nada más, con toda su calidez y con toda su calidad, a hacer Siempre Llegué Tarde después de las 13 horas. Te agradecemos por haber estado del otro lado, a todos los que nos eligen día a día para que los acompañemos y para acompañarnos ellos a nosotros. Gracias como siempre. Esta es la 10ª temporada de Arriba al Día, y en este martes 11 de marzo hemos llegado hasta aquí. Estimado Héctor, chau. Nos vemos mañana. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodia.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman